apasionante sobre la gestión recaudatoria en la Seguridad Social. Sí, apasionante dentro de lo que cabe. Pero antes de meternos en faena, recuerda que puedes apoyar este proyecto en Patreon, donde subo clases extra, esquemas, tutorías y la pregunta semanal. Vamos, el pack Opositor Premium. Y si te gusta el contenido, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita, que eso también me ayudaría un montón. Y además, si eres más de escuchar mientras haces tareas o paseas al perro, tienes el audio de esta clase en Spotify, en la manzana del opositor. Esto te lo recordaré otra vez al final, pero por si te me despistas. Bien, vamos a la clase. Estamos siguiendo nuestro esquema guía, que ya conoces, para ver estos temas desde la perspectiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Una vez que iniciamos la relación con la Seguridad Social, surge la obligación de cotizar, la obligación de aportar. Para cotizar, primero hay que hacer la liquidación, es decir, calcular lo que debemos pagar. Una vez que se nos notifica esa liquidación, entra en juego la gestión recaudatoria, cuyo objetivo básicamente es que paguemos. Tenemos un plazo reglamentario para hacerlo. Ese es el plazo normal, el ideal, lo bonito. Pero si no pagamos dentro de ese plazo, la tesorería nos lo va a reclamar. Y si seguimos sin pagar, llegará el temido documento, la providencia de apremio, con la que empezará el periodo ejecutivo, que esto lo veremos en la próxima clase. Así que hoy nos quedamos con esta parte, cómo funciona la gestión recaudatoria dentro del plazo reglamentario, qué pasa si no cumplimos y qué consecuencias tiene. Vamos a ello, que luego no digáis que la tesorería os pilló por sorpresa. Vamos con la gestión recaudatoria. En resumen, consiste en la actividad administrativa que realiza la Seguridad Social para cobrar lo que se le debe, es decir, para hacer efectivos sus créditos y derechos. Su objeto es el cobro de todos los recursos e ingresos que le corresponden a la Seguridad Social. Y aquí entran, por ejemplo, las cuotas de la Seguridad Social, las aportaciones de empresas y mutuas, los capitales coste de pensiones o prestaciones que deben ingresar las mutuas, las sanciones, recargos e intereses, reintegros de prestaciones indebidamente cobradas y, en general, cualquier otro ingreso público que deba entrar en el sistema. Todo esto se gestiona de forma centralizada porque la Tesorería General de la Seguridad Social funciona como una caja única. Maneja todos los recursos económicos del sistema sin importar el régimen que los genere. La competencia recaudatoria es exclusiva de la Tesorería, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La gestión se realiza a través de las direcciones provinciales de la Tesorería, aunque algunas funciones van a poder delegarse. Y ojo, cuando entramos en fase de ejecución forzosa, es decir, cuando el deudor no paga, entran en juego las unidades de recaudación ejecutiva, que pueden embargar bienes y tienen la condición de agentes de la autoridad. También hay colaboradores en la gestión recaudatoria, y estos son, por ejemplo, entidades financieras autorizadas y otras entidades o administraciones con las que la Tesorería firma conciertos de colaboración. Estos conciertos establecen qué servicios prestan, cómo se ingresan los fondos, las compensaciones y los plazos. Pero importante, estos colaboradores no son órganos de recaudación, actúan siempre bajo la dirección y control de la Tesorería y todo lo recaudado acaba en la caja única de la Tesorería. Las autorizaciones las concede el secretario o secretaria de Estado de la Seguridad Social y si hay incumplimientos se pueden suspender o revocar. Además, las resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y van a entrar en vigor el primer día del mes siguiente. En resumen, la Tesorería recauda todo lo que entra en el sistema, tiene el monopolio de esa gestión y puede apoyarse en colaboradores, pero sin perder el control. Eso sí, los conciertos son temporales y se mantienen hasta que se organice un sistema de recaudación unificado para todo el Estado y la Seguridad Social. Con esto ya tenemos la gestión recaudatoria. Sabemos que es exclusiva de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se apoya en colaboradores pero sin perder el control, tiene carácter público, centralizado y con unidad de caja, y las autorizaciones son temporales
con efectos desde el mes siguiente a su publicación. Veamos ahora quiénes son los responsables, quiénes responden del pago de las cuotas y demás recursos. La tesorería puede exigir el pago por el procedimiento recaudatorio y solo hay dos limitaciones. No se puede exigir por este procedimiento las sanciones pecuniarias ni los recargos sobre las prestaciones por falta de medidas de seguridad o higiene, salvo que lo haya declarado una entidad gestora. El domicilio del responsable. Para efectos recaudatorios, el domicilio es, para el empresario, donde esté la gestión y dirección del negocio. Para el trabajador, el domicilio indicado en el acta. Para los extranjeros, si viven fuera más de 6 meses, deben nombrar a un representante en España. Y en el caso de los cambios de domicilio, hay que comunicarlos, si no, la tesorería puede modificarlo de oficio. Veamos ahora los tipos de responsabilidades, los tipos de responsables. Antes de empezar, recuerda que en el tema anterior comentamos que veríamos los tipos de responsabilidad en el tema siguiente, pues ya hemos llegado a ese punto. Cuando hablamos de responsables del pago, nos referimos a quién debe responder frente a la seguridad social del ingreso de las cuotas, de los recargos, de intereses y de los demás conceptos de la deuda. La normativa distingue obligados directos, responsables solidarios, responsables subsidiarios y sucesores. Vamos uno por uno con ejemplos para que quede claro. Los obligados directos son quienes por ley deben pagar la deuda desde el inicio. Incluye personas físicas, personas jurídicas como las sociedades o entidades sin personalidad jurídica. Pueden ser comunidades de bienes, sociedades civiles no inscritas, entre otras. Por ejemplo, María como autónoma tiene una deuda con sus cuotas, tiene una obligación directa. María es la obligada directa. Como persona jurídica podría ser, por ejemplo, Carpintería Maderas S.L. Debe las cotizaciones de sus empleados. Sería un obligado directo. O una comunidad de bienes de 2 hermanos con un negocio en común. Aquí la comunidad de bienes es la obligada directa. Pasemos a los responsables solidarios. Varias personas responden a la vez por una misma deuda. La tesorería va a poder reclamar a uno, a varios o a todos. Y quien paga puede repetir después contra los demás. En este caso, y muy importante de cara a las preguntas de test, incluye el principal, los recargos, los intereses y las costas. En la responsabilidad solidaria nos van a poder exigir todo, principal, recargos, intereses y costas. La notificación es en 6 meses y existe trámite de audiencia de 15 días. Un ejemplo de responsabilidad solidaria es el caso de 2 socios, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de Laura y Marcos, que tienen un pequeño restaurante. Contratan a 2 trabajadores y deben un dinero en cuotas de la seguridad social. Aunque solo Marcos gestione la parte administrativa y Laura no haya cometido ninguna infracción, aunque ninguno haya actuado con dolo o negligencia, la tesorería les puede reclamar la deuda completa a Laura, a Marcos o a los 2 a la vez. La responsabilidad subsidiaria solo respondes si antes se declara insolvente al deudor principal, es decir, entran en juego cuando el principal no puede pagar. En este caso, incluye solo el principal. Es decir, en este caso, al responsable subsidiario no le van a reclamar los recargos, intereses y costas. Solo le reclaman el principal. El plazo de notificación también es de 6 meses y el trámite de audiencia de 15 días. Puede suspenderse si hay bienes aún realizables del deudor principal. Por ejemplo, una empresa entra en concurso y se declara insolvente. La inspección acredita que el administrador incumplió obligaciones documentales graves, pues en este caso, el administrador podría pasar a ser responsable subsidiario, pero solo cuando ya no pueda cobrarse de la empresa. En el caso de sucesores mortis causa es cuando los herederos responden de las deudas del fallecido, aunque sea solidariamente entre ellos y solo con los bienes de la herencia se aceptan a beneficio de inventario. Por ejemplo, fallece Roberto, que tenía una deuda de autónomos, y sus hijos aceptan la herencia a beneficio de inventario. Solo van a responder hasta donde alcance el patrimonio heredado. Si no hay herederos, se va a actuar contra los bienes de la herencia.
Y por último, cuando una persona o empresa compra o continúa una actividad, asume también las deudas con la seguridad social vinculadas a ese negocio. Es responsabilidad solidaria, incluye también a las sociedades laborales que continúan la actividad. Por ejemplo, supongamos que Zapatería Gómez compra el local y el negocio de Calzado Ruiz. Después se descubre que Calzado Ruiz tenía cuotas impagadas. En este caso, Zapatería Gómez pasa a ser responsable solidaria de esas deudas que tenía Calzado Ruiz. Cuando una sociedad se disuelve, los socios responden hasta donde alcance su cuota de liquidación. Por ejemplo, se liquida Construcciones Vega, quedan deudas con la Seguridad Social y cada socio recibe 10.000 euros en la liquidación. En este caso, cada socio responderá hasta esos 10.000 euros. ¿Tienes preguntas sobre lo que acabamos de ver? Recuerda que en Patreon puedes responder la pregunta semanal y lo comentamos juntos. Bien, ¿quién puede pagar? El responsable principal o derivado, las administraciones judiciales y también pueden pagar terceros. En el caso de que paguen terceros, su pago libera la deuda, pero no les va a dar derechos frente a la seguridad social. Y por otro lado, ¿quién puede cobrar? Pueden cobrar los órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social y las entidades colaboradoras autorizadas. El pago hecho a quien no está legitimado no va a liberar la deuda. Para que el pago sea liberatorio, es decir, para que pagando me quede sin deuda, debe ser íntegro, es decir, debo pagar por la totalidad. Se admiten ingresos separados de las aportaciones de trabajadores retenidas y de las compensaciones y deducciones legales. No pueden pagarse separadas las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo excepciones. Y en vía ejecutiva, es decir, en el trámite que veremos en la siguiente clase, sí se aceptan pagos parciales. El pago por consignación es un mecanismo legal que permite cumplir la obligación de pago, aunque la Seguridad Social te rechace el ingreso o exista un impedimento legal o de fuerza mayor. Lo vamos a utilizar cuando se rechace indebidamente el pago, por ejemplo, hacer la transferencia de las cuotas, pero la tesorería te la devuelve porque dicen que el código de cuenta no es correcto. En este caso, puedes depositar el dinero en consignación para que tu obligación quede cumplida. Por otro lado, una causa de fuerza mayor que impida el pago sería una inundación que impide que tu entidad financiera procese ese pago en la fecha límite. Los efectos de pagar en consignación es que la obligación de pago se va a considerar cumplida desde la fecha en que has hecho el depósito, que protege al responsable frente a reclamaciones futuras por impago y permite suspender intereses, recargos o procedimientos mientras se confirma el depósito. Veámonos con un ejemplo práctico. Supongamos que una persona debe 2.000 euros de cuotas. Va al banco, quiere pagar por transferencia, pero la tesorería no admite el ingreso por un error administrativo. Esa persona va a dejar depositados en el banco los 2.000 euros en consignación. De esta forma, la persona queda al corriente y la tesorería no le va a poder reclamar recargos por ese periodo. La idea clave es que el pago por consignación es una herramienta de seguridad para que el obligado que quiere pagar pero no puede hacerlo por culpa de terceros o por un órgano del órgano recaudador quede saldada de sus deudas. ¿Qué medios puedo utilizar para pagar? Los medios de pago, el primero es en efectivo, con dinero legal, siempre a través de entidades colaboradoras, nunca en oficinas de la tesorería. El segundo medio de pago es el cheque, que debe ser nominativo a la tesorería y cruzado, de Banco Español registrado, fechado en el día o 2 días anteriores y tiene que ser conformado, visado, certificado y retenido en un plazo mayor o igual a 30 días. Si no se hace efectivo, va a responder el banco. Tercer medio de pago sería la transferencia, donde debemos indicar el concepto, los códigos, la distribución y la fecha de pago se va a considerar cuando entre el dinero realmente en la tesorería. Es decir, que si tú pagas el último día de pago y no haces una transferencia inmediata, hasta que no le llegue ese dinero a la tesorería, no se va a considerar que se ha hecho el pago. Por lo tanto, podrías incurrir en intereses. Y por último, tenemos la domiciliación bancaria y otros medios que pueda utilizar la Tesorería General de la Seguridad Social.
Si solicitas otro medio y la tesorería no te responde en un plazo de 3 meses, se va a entender que te lo han denegado. Es decir, en este caso, el silencio administrativo es desestimatorio. Veamos el control de recaudación, que asegura que la tesorería pueda verificar que se han pagado correctamente las cuotas y los demás conceptos. Empezar con 3 aspectos clave. El primero es la presunción de legalidad. Los actos ejecutivos, liquidaciones, requerimientos de pago, etc., se van a presumir correctos hasta que se demuestre lo contrario. El cómputo de plazos, si se expresan en días sin indicar si son hábiles ni naturales, vamos a entender que son hábiles, es decir, excluimos sábados, domingos y festivos. Y los días naturales, meses o años, si el último día del plazo es inhábil, va a terminar el día hábil anterior. En cuanto a las notificaciones, se pueden hacer de forma electrónica, de forma en el domicilio o bien con una publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las notificaciones electrónicas van a ser obligatorias para red, para mutuas y para centros mancomunados. Se van a considerar válidas con el hecho de acceder al contenido y si no accedemos al contenido se van a considerar válidas a los 10 días naturales si se rechaza tácitamente. Se pueden poner a disposición de terceros autorizados y si no es posible notificar, lo que se va a hacer es publicarla en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al control administrativo de las liquidaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social puede comprobar cualquier liquidación, solicitar información adicional o documentación. Estas actuaciones son compatibles con una inspección de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de este control administrativo de las liquidaciones que hace la Tesorería? Que pueden existir diferencias en cotización, es decir, que lo que yo he presentado en la liquidación sea diferente a la comprobación que ha hecho la Tesorería. Y en este caso vamos a distinguir dependiendo del tipo del procedimiento de liquidación que se haya utilizado. Si se ha utilizado la autoliquidación o la liquidación directa, lo que va a hacer la Tesorería es enviarnos una reclamación de deuda o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social nos va a enviar una acta de liquidación indicándonos las diferencias de cotización y reclamándonos el dinero de la diferencia. Si el procedimiento ha sido el de liquidación simplificada, la Tesorería General emite una liquidación complementaria sin recargos y se va a cobrar mediante una domiciliación bancaria. En el caso de que haya un impago, va a continuar el procedimiento recaudatorio, es decir, te van a seguir exigiendo ese dinero. La información telemática, los datos pueden estar disponibles tanto en la sede electrónica como en el sistema red, y la puesta a disposición en esta información telemática en la sede electrónica o en el sistema red equivale a una notificación válida. La diferencia reclamación de deuda y acta de liquidación es muy importante, lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Veamos ahora el control de recaudación documental. Los documentos tienen como finalidad acreditar la extinción de la deuda, transparencia y trazabilidad y llevar a cabo un control y saber quién tiene la responsabilidad. Como documentos tenemos los justificantes, los certificados y luego también el deber de información del empresario o empresaria. Empecemos con los justificantes. El justificante es un derecho que tiene el pagador. En el momento que tú pagas algo a la tesorería, tienes el derecho de solicitar un justificante de pago. El tipo de justificante que te pueden entregar es un recibo de la liquidación validado, un recibo del órgano recaudador, un certificado de ingreso de la tesorería u otros documentos que autoriza la Seguridad Social. ¿Qué efectos tiene el justificante? Libera la deuda desde la fecha que indica el justificante. Los justificantes de los colaboradores son igual, tienen los mismos efectos que los justificantes de la tesorería. Y el colaborador responde del ingreso frente a la tesorería, es decir, se hace responsable de ingresar ese dinero que ha recibido a la tesorería. Este justificante está la obligación de conservarlo durante 4 años. Si no es electrónico, también vas a tener que conservar el documento de cotización. Y el contenido mínimo que tiene que tener un justificante es que tiene que identificar al obligado,
poner el concepto, el importe y el periodo, la fecha de pago, el órgano o colaborador que ha emitido ese justificante, y si es en medios electrónicos, todos estos datos pueden aparecer con códigos digitalizados. Veamos ahora el deber de información a los empresarios o empresarias. Los empresarios o empresarias tienen el deber de informar de las cuotas que pagan a sus trabajadores. Tienen que hacerlo dentro del mes siguiente al ingreso. Pueden hacerlo por medios electrónicos o por medios no electrónicos. En el caso de medios electrónicos, los datos van a ser accesibles en terminales, se consideran copia autorizada, y en el caso de medios no electrónicos, se tienen que exponer en el centro de trabajo o entregárselo a los representantes de los trabajadores. Y en cuanto a los certificados, los emite la Tesorería General mediante un documento oficial y son válidos tanto en procedimientos administrativos como en procedimientos contractuales. Bien, pero ¿hasta cuándo me pueden reclamar las deudas? Las deudas prescriben a los 4 años. ¿Desde cuándo? Pues va a depender del tipo de deuda. Si lo que le debemos a la Seguridad Social es una cuota o una cuota de recaudación conjunta o sus propios recargos, el plazo de 4 años empieza a contar desde que termine el plazo reglamentario. En el caso del reintegro de prestaciones indebidas, que también lo veremos en la clase de hoy, el plazo de 4 años empieza a contar desde que las habíamos cobrado o desde que pudo ejercitarse la acción. Y para otros recursos se va a utilizar la normativa específica o la naturaleza del recurso. ¿Quién declara que ha prescrito la deuda? Lo hace de oficio la propia administración. Ese plazo de 4 años puede ser interrumpido y se va a reiniciar si el responsable reconoce la deuda, si la tesorería o la inspección actúa formalmente o si se interpone recurso administrativo o judicial. Solo afecta a la deuda sobre la que se actúa, pero también a todos los responsables solidarios. Y por último, en cuanto al deber general de información, algunas personas y entidades están obligadas a informar a la tesorería sobre los bienes, dinero o derechos de los deudores. ¿Quiénes van a estar obligados? Pues van a ser los bancos y las entidades financieras, los fedatarios públicos, que serían por ejemplo los notarios, los registradores, los funcionarios y cualquier depositario de bienes o dinero del deudor. ¿Qué información tienen que dar? Pues tienen que dar datos necesarios para la gestión recaudatoria, lo que incluye datos personales, no requiere consentimiento del afectado y solo se van a establecer como límites las restricciones establecidas por la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, aquí no aplica la protección de datos. Es decir, tu banco le puede dar toda esta información a la tesorería sin pedirte autorización. Además, deben cumplir con esta obligación de manera inmediata o en su defecto como máximo en un mes. Y la tesorería puede requerir información de manera individualizada. En caso de que se negaran a cumplir con esta obligación, pueden tener responsabilidad civil, administrativa o incluso penal. En cuanto a la revisión de actos de gestión recaudatoria, permite que los actos de la tesorería sean controlados y corregidos en el caso de que no estemos de acuerdo. Es decir, es la forma en la que recurrimos una notificación que nos envía la tesorería reclamando un dinero y con la que no estamos de acuerdo. Lo podemos recurrir en vía administrativa a través del recurso de alzada, de reposición o de revisión, o podemos acudir a la vía judicial y presentar un recurso contencioso administrativo. Estos tipos de recursos los estudiamos en la parte general en el bloque de Derecho Administrativo. Una vez que interpones el recurso, el procedimiento de recaudación solo se va a suspender si hay aval o consignación de deuda, recargos, intereses y costas. Es decir, que si no dejas un aval o dejas el dinero de manera consignada para la tesorería, no te van a suspender el procedimiento, va a continuar. Los efectos van a ser que si te desestiman el recurso, tienes 15 días para pagar y si no, se van a quedar con el aval o consignación. Y con aval se considera al corriente hasta la resolución. El contencioso administrativo, si se acredita y se pide la suspensión, se mantiene hasta que el juez decida. Y las administraciones públicas no pueden interponer recurso administrativo, solo un requerimiento previo del contencioso administrativo. Además de estos tipos de recursos que podemos interponer,
También puede existir una revisión de oficio, es decir, que la tesorería ella misma revise sus actos. Los actos declarativos de derechos no se revisan en perjuicio del interesado, es decir, que la tesorería no puede revisar un acto y perjudicarte. En el caso de que se hayan producido omisiones o errores, sí que se puede corregir. Cuando la tesorería quiere rectificar errores materiales, lo puede realizar en cualquier momento. Y para revocar actos desfavorables, solo lo puede hacer si la deuda no ha prescrito. Vamos a hablar ahora de la recaudación en periodo voluntario. Recuerda que este periodo empieza con la notificación de la liquidación, cuando la tesorería nos comunica lo que debemos, y termina justo antes de la providencia de apremio, que es el documento que da inicio al procedimiento ejecutivo. Para entenderlo mejor, vamos a distinguir dos fases dentro del periodo voluntario. La primera es el plazo reglamentario, que es el plazo normal que marca la ley para pagar. Es la primera oportunidad que tenemos para cumplir con nuestra obligación sin recargos adicionales. Y la segunda es lo que vamos a llamar plazo voluntario ampliado. Lo llamamos así porque nos apetece y nos ayuda a diferenciar las fases. Incluye el periodo que va desde que finaliza el plazo reglamentario hasta que la Tesorería General emita la providencia de apremio. La idea es dejar claro que el periodo voluntario no se limita solo al plazo reglamentario, sino que abarca esta fase extra donde todavía se puede pagar sin entrar en vía ejecutiva. Y ojo, que lo llamemos periodo voluntario no significa que puedas decidir si quieres pagar o no. Es voluntario solo en el sentido de que todavía no hay vía ejecutiva. Pero si no pagas, la tesorería no va a esperar tu decisión y después te va a venir con recargos e intereses. En otras palabras, voluntario suena bonito, pero pagar sigue siendo obligatorio. Recuerda también que puedes pagar en cualquier momento desde la notificación de la liquidación. Puedes pagar durante el plazo reglamentario, durante el plazo voluntario ampliado o incluso cuando ya llega la providencia de apremio y empieza el procedimiento ejecutivo. Procedimiento recaudatorio terminará cuando pagues. Si pagas en el plazo reglamentario, allí ya finaliza el procedimiento recaudatorio. Si pagas en plazo voluntario, termina allí el procedimiento ejecutivo. Pero ojo, cuanto más tarde pagues, más duras son las consecuencias. Intereses, recargos, costas, todo se va acumulando. Así que te conviene aprovechar el periodo reglamentario para dejar la deuda al día y evitarte problemas con la seguridad social. Vamos a entrar ya en materia y explicar cómo funciona la recaudación en periodo voluntario, es decir, todo lo que ocurre antes de que llegue la providencia de apremio. ¿Dónde se paga en periodo voluntario? Puedes realizar el ingreso directamente en la tesorería, en las entidades financieras concertadas o en entidades que haya autorizado el ministerio. ¿Cómo puedes pagar? Las modalidades de ingreso son presentar el documento de ingreso o el recibo de liquidación, la domiciliación bancaria, a través de medios electrónicos o telemáticos, mediante un ingreso parcial a cuenta con una regulación posterior y siempre obtendrás un justificante de ingreso que es la prueba que te libera de la deuda. ¿Cómo funciona el periodo voluntario? Hemos dicho que se inicia cuando comienza el plazo reglamentario de ingreso. Siempre se inicia de oficio por la propia administración y solo se va a suspender en los supuestos que legalmente se prevea. ¿Cuándo va a terminar? Terminará porque pagues, porque se extinga la deuda, porque anules el débito, porque sea una deuda de escasa cuantía o cuando recibas la providencia de apremio, que se abrirá la vía ejecutiva. ¿Cuándo es el plazo reglamentario de ingreso? El plazo reglamentario depende del tipo de cuota. Las cuotas ordinarias las puedes pagar durante el mes siguiente al devengo. Es decir, que si son las cuotas de enero, las puedes pagar durante todo el mes de febrero. Para los espectáculos taurinos, antes del evento, los profesionales taurinos, el ingreso de diferencias en la regulación anual. Para los autónomos, mucho cuidado. El plazo es dentro del mismo mes, es decir, las cuotas de enero se pagan en enero. Los incrementos salariales o sentencias son el mes siguiente a la publicación o al abono.
Si no existiera un plazo reglamentario específico para un tipo de recurso, va a empezar con la notificación y va a terminar el último día hábil del mes siguiente. ¿Cuáles son los efectos de no pagar en periodo reglamentario? Aquí es donde van a empezar los recargos y van a depender de si cumpliste o no la obligación de liquidar. Es decir, ahora nos encontramos en la situación de que ha pasado el plazo reglamentario y no he pagado, pero todavía no he recibido la providencia de apremio, no he empezado el periodo ejecutivo. Es decir, estoy en el plazo voluntario que hemos llamado ampliado para distinguirlo. Los recargos dependen de si cumpliste o no la obligación de liquidar. Si has cumplido con la obligación de liquidar, pero no has pagado en el plazo reglamentario, pero pagas dentro del primer mes siguiente a que haya pasado el plazo reglamentario, vas a pagar un 10% de recargo. Y si pagas dentro del segundo mes, un 20% de recargo. Pero si no cumpliste con la obligación de liquidar, si pagas antes de que acabe el plazo de ingreso que te dan en la reclamación de deuda o en el acta de liquidación, pagas un 20% de recargo y si pagas después, un 35%. Los otros ingresos de derecho público que no sean cuotas tienen un recargo fijo del 20%. Cuidado, nunca hay recargos ni sobre intereses, solo se aplica el recargo sobre el principal. Y no se aplican recargos cuando el impago se debe a un error de la propia administración. Es decir, tú querías pagar, pero por un error de la administración no lo has hecho. Por otro lado, tenemos intereses de demora. El principal devenga intereses desde el día siguiente al vencimiento. Y los recargos empiezan a devengar intereses 15 días naturales después de la providencia de apremio. El interés que vamos a pagar es el tipo de interés legal del dinero más un 25%. En 2025 es un 4,0625% anual. Los intereses no se capitalizan, no generan más intereses sobre intereses y solo son exigibles después de los 15 días naturales tras recibir la providencia de apremio. Es decir, en los intereses de demora tenemos que distinguir entre cuándo se devengan a cuándo nos los van a exigir. Vamos a verlo con una tabla. Vamos a hacerlo con un ejemplo clarísimo para que no haya ninguna duda. Las cuotas de enero supongamos que son 1.000 euros y no pagas. Te van a notificar en este ejemplo concreto la providencia de apremio el 15 de abril. Esto significa que el plazo reglamentario terminó a finales de febrero, ya que son las cuotas de enero y tenemos para pagarlas hasta el último día de febrero. No pagaste, por lo tanto, entramos en periodo voluntario ampliado, hasta que te notifiquen la providencia de apremio y empiece el periodo ejecutivo. La providencia de apremio te llega el 15 de abril. Vale, en este ejemplo vamos a suponer que la empresa ha cumplido con sus obligaciones de liquidación, que ha hecho todo correctamente, simplemente que las cuotas del mes de enero que tenía todo el mes de febrero para pagarlas en plazo reglamentario, por los motivos que sean, no las ha pagado. Por lo tanto, si paga en marzo, va a tener que pagar un 10% de 1.000 euros, es decir, un total de 1.100 euros. ¿Pero qué ocurre si en marzo tampoco paga? Que en el mes de abril tendrá que pagar un 20% de esos 1.000 euros, es decir, 1.200 euros. Hasta aquí, claro el recargo. Vamos a ver ahora los intereses de demora, ya que no solo tenemos recargo, sino que también intereses de demora. Los intereses de demora van a ser desde el primer día al día siguiente que termine el plazo reglamentario, vamos a pagar interés de demora por el principal, es decir, por el montante de las cuotas. A partir del 1 de marzo, el principal, que son 1.000 euros, se va a pagar un 4,0625. Y 15 días después de recibir la providencia de apremio, recuerda que son 15 días naturales. Por lo tanto, en este ejemplo que hemos recibido la providencia de apremio el 15 de abril, el interés de demora se va a aplicar el 30 de abril sobre el recargo. ¿Cuánto es el recargo? 200 euros, ya que no hemos pagado, entonces se aplica ya el 20%. 200 euros aplicaremos 4,0625. Aunque los intereses ya se estaban devengando, hasta este 30 de abril no me van a exigir pagarlos. Es decir, hasta el 30 de abril no voy a pagar ni el montante de los intereses del principal
ni tampoco los intereses de recargo. Entendida la diferencia entre cuándo vencen a cuándo no los exigen, el 30 de abril a ti te van a exigir el 4,0625% de los 1.000 euros desde el 1 de marzo y el 4,0625 del recargo, que son 200 euros. Pero hasta ese 30 de abril no te van a exigir los intereses de demora. Si tú pagas antes, solo pagarías el recargo, es decir, el 10 o el 20%. Ya tenemos claro cuál es el procedimiento en el caso de que la empresa haya cumplido con sus obligaciones de liquidación. Pero ¿qué ocurre si no ha cumplido con sus obligaciones de liquidación? En estos casos, la tesorería te va a enviar una reclamación de deuda. La reclamación de deuda se emite cuando la tesorería detecta que ha habido falta de cotización, cuando hay trabajadores en alta que no has incluido en tu liquidación, cuando hay diferencias de cuotas, cuando sean deudas que no sean competencia de inspección, y ahora vamos a entender esto, y también se emiten contra responsables solidarios, subsidiarios o herederos. En la reclamación de deuda, el plazo que tengo para pagar va a depender de la fecha en la que me notifiquen la reclamación de deuda. Si la reclamación de deuda se notifica entre el día 1 y el 15 del mes, el plazo para pagar es hasta el día 5 del mes siguiente. Sin embargo, si se notifica del día 16 al final del mes, el plazo para pagar es hasta el día 20 del mes siguiente. Si cumpliste con las obligaciones, para determinar la deuda van a coger tu base real de liquidación. Pero si no, se va a tomar la media entre la base mínima y la base máxima de tu grupo profesional. Es decir, no van a tener en cuenta tu base real de liquidación, sino que te van a coger la media entre la base mínima y máxima del grupo profesional que le corresponde a ese trabajador. Además, la reclamación de deuda tiene que incluir un contenido mínimo. Tiene que identificar al responsable de pago, la naturaleza y periodo, el importe, los recargos, el número de trabajadores afectados, las bases y tipos, el plazo y forma de pago, las consecuencias de incumplir y la fecha y el recurso que proceda. Y por otro lado, tenemos las actas de liquidación, que las emite la inspección de trabajo. Es decir, un acta de liquidación se va a emitir cuando estoy en un procedimiento de inspección. Me están inspeccionando la empresa. Supuestos típicos o casos en los que se da es cuando hay una falta de alta o afiliación, cuando hay diferencias en la cotización, cuando hay responsabilidad solidaria o subsidiaria o cuando te has aplicado bonificaciones indebidas que no te correspondían. En cuanto al procedimiento, puede haber un requerimiento previo, es decir, puede existir una solicitud previa a la inspección de trabajo a que realice esa inspección. La inspección va a emitir un acta de liquidación y de infracción si procede y va a emitir una notificación provisional a la Tesorería General para que dicte el acta definitiva. Contra este acta de liquidación, si no estamos de acuerdo, podemos interponer un recurso de alzada. Y en este caso el plazo para pagar es hasta el último día del mes siguiente a la resolución definitiva, es decir, a la resolución definitiva de la tesorería. Las bases van a incluir la remuneración total y, si no se conoce, la media del grupo profesional. Siguiendo con nuestra tabla, es decir, nos han emitido una reclamación de deuda porque se han dado algunas de las situaciones en las que procede. Nos la notifican entre el 1 y el 15 de enero, por ejemplo, tendré para pagar hasta el 5 de febrero del siguiente mes. Del 16 al último día de enero hasta el 20 de febrero para pagar. Y en el caso de la acta de liquidación, recuerda que el plazo es diferente. Si te la notifican, por ejemplo, en enero, tengo hasta el último día de febrero para pagar. Y en este caso es cuando vamos a aplicar el 20 o el 35% que hablábamos anteriormente. Si pagas dentro del plazo de pago que tienes para la reclamación de deuda o para el acta de liquidación, pagarás un 20%. Pero si también te saltas este plazo y pagas después, vas a tener que pagar un 35% de recargo. Antes de terminar con este bloque, simplemente recordar que el gobierno puede autorizar plazos distintos por circunstancias excepcionales. Si incumples esa moratoria que te ha autorizado el gobierno, se revoca y te van a reclamar la deuda.
Hasta ahora hemos visto cómo se recaudan las cuotas, pero la tesorería recuerda que también recauda otros recursos económicos que no son cuotas estrictas. Vamos a verlo de manera sencilla y ordenada. Las aportaciones para servicios comunes de la Seguridad Social las hacen las mutuas y las empresas colaboradoras. ¿Para qué sirven? Para financiar gastos generales, servicios comunes y la solidaridad del sistema. Es decir, para todo lo que beneficia al conjunto y no solo a un régimen concreto. ¿Cómo se van a recaudar estas aportaciones para servicios comunes? Lo que va a hacer la tesorería es descontarle las cuotas recaudadas a las mutuas, compensarle con créditos que esas entidades tengan frente a los servicios comunes, y si con todo este montante no alcanza, la tesorería va a emitir una reclamación de deuda. En cuanto a los capitales coste de pensiones y prestaciones, también lo recaudan las mutuas y las empresas responsables cuando deben asumir el coste de una pensión o prestación. ¿Qué cubre exactamente este capital coste? Cubre el valor actual del capital coste de las pensiones, los intereses de capitalización y las prestaciones fijas o periódicas no vitalicias. Los recargos que se van a aplicar en este caso es un 5% por falta de aseguramiento obligatorio y un capital adicional en ciertos casos que se va a exigir una renta temporal de 25 años equivalente al 30% del salario. El procedimiento del capital coste es que la tesorería recibe la resolución firme con los datos de la responsabilidad. El plazo de ingreso empieza a contar desde el día siguiente a la notificación y llega hasta el último día hábil del mes siguiente. Si no se paga, va a empezar el procedimiento ejecutivo. Solo se van a devolver las cantidades si una sentencia firme anula o reduce la responsabilidad. El reaseguro puede ser obligatorio o facultativo. La mutua lo liquida mensualmente y si no paga, existirá una reclamación de deuda y si persiste, entraremos en procedimiento ejecutivo. Las sanciones y recargos sobre prestaciones se establecen mediante una resolución administrativa. El ingreso se va a realizar mediante la reclamación de deuda y el plazo va a ser el mismo, desde el día siguiente a la notificación hasta el último día hábil del mes siguiente. En recargos sobre pensiones incluye también el capital coste más los intereses de capitalización. Los préstamos, premios de gestión y otras contraprestaciones, empecemos con los préstamos sociales. Se devuelve según el contrato o mediante una notificación de deuda. Los premios de gestión, la tesorería va a recaudar los importes derivados de los convenios o contratos y puede retener de oficio las cantidades. Las aportaciones por ayudas o jubilaciones anticipadas se van a ingresar según los plazos fijados y se van a poder fraccionar hasta 5 años. En cuanto a la integración de entidades, se ingresa lo que notifique la Tesorería General de la Seguridad Social y si no, se aplica el procedimiento ejecutivo. Cuando tenga que reintegrar prestaciones indebidas, tengo el plazo reglamentario para realizarlo, admite fraccionamiento y si no se paga, también van a llevar recargos e intereses. Y las costas procesales, si el condenado a esas costas decide no pagarlas, se emitirá una reclamación de deuda y si no se paga empezará la vía ejecutiva. Cuando hablamos de cualquier deuda que no sea cuota, se van a aplicar algunas reglas a todas estas deudas. La tesorería emite reclamación de deuda indicando el responsable, la cuantía, el plazo y las consecuencias del impago. Si se pasa el plazo y no se paga, se aplican recargos e intereses y si se impugna, el procedimiento continúa hasta que haya una sentencia firme. En cuanto a la recaudación para entidades ajenas al sistema, la tesorería puede recaudar también para otras entidades públicas. Se ingresan conjuntamente con las cuotas, requieren un convenio autorizado por el Ministerio y debe fijar el ámbito, limitar el periodo voluntario, premios de gestión y el procedimiento de liquidación. El procedimiento de deducción a entidades públicas, cuando la deuda es firme y el deudor es una administración pública, ¿qué puede hacer la tesorería? Puede deducir la deuda directamente de las transferencias presupuestarias. El procedimiento es el siguiente. Primero se da audiencia de 15 días, se dicta resolución de retención, se deduce el importe y se notifica ante el deudor. La deducción extinguirá la deuda y en comunidades autónomas puede hacerse sobre los tributos cedidos a las comunidades autónomas
o sobre el fondo de suficiencia. La compensación para recursos distintos de cuotas, intereses, recargos y costas requiere un acto administrativo previo. La imputación va a depender del momento. Si son deudas de periodo voluntario, se imputa proporcionalmente entre el principal y los recargos. Y si son ingresos no imputados, se van a destinar a aplazamientos, convenios concursales y deudas en vía ejecutiva. Siempre se sigue el orden de antigüedad según reclamaciones o resoluciones. El aplazamiento en la seguridad social, la figura favorita de todo deudor y la menos favorita de la tesorería. Antes de nada, un aplazamiento no es que no pagues. Un aplazamiento es que pagas, pero más tarde, con intereses y bajo vigilancia. ¿Qué es el aplazamiento? El aplazamiento es una excepción que permite que el deudor pueda pagar más tarde a la tesorería de forma legal. El aplazamiento va a incluir tanto el principal como los recargos, como los intereses, como las costas. Vamos, incluye todo. Aquí no se deja nada fuera. Pero hay unas deudas que no vamos a poder aplazar, y son dos: las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las aportaciones de los trabajadores retenidas por el empresario. En cuanto a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tenemos una excepción, y es que de forma extraordinaria sí que vamos a poder aplazar en el caso de que se haya presentado un aval por el 100% de estas cuotas y la deuda deriva de falta de medidas de seguridad e higiene. La regla general es que cuando solicitamos un aplazamiento hay que poner garantías suficientes para poder cubrir la deuda, el recargo, los intereses y las costas. El plazo que tenemos para dar esa garantía es de 30 días desde que nos ha notificado el aplazamiento, con posibilidad de ampliarlo hasta 6 meses. ¿Se puede sustituir la garantía? Sí. Por ejemplo, podemos cambiar el aval bancario por una hipoteca o otras situaciones similares. Pero hay exenciones a la garantía. Es decir, a veces te vas a librar de poner el aval. La tesorería también tiene su pequeño corazoncito. No se va a exigir garantía cuando seas una administración pública, siempre que no actúes como una sociedad mercantil, cuando sea una deuda inferior o igual a 150.000 euros, o cuando sean deudas inferiores a 200.000 euros si ingresas un tercio en 10 días y el resto en 2 años. Tampoco se exige garantía cuando sean prestaciones indebidamente percibidas por pensionistas. Por ejemplo, un jubilado que cobró de más pero sin mala fe. Y por último, no se exige garantía cuando sean situaciones que ha autorizado la Secretaría de Estado por causas extraordinarias. En el aplazamiento hay intereses y se devengan desde la concesión del aplazamiento hasta el último día de pago. El tipo es el tipo de interés de demora vigente. Si estás exento de garantías por causas extraordinarias, el recargo va a ser de 2 puntos más. ¿Cuál es el procedimiento para un aplazamiento? Lo primero es solicitarlo. La solicitud debe incluir los datos del deudor, identificar la deuda, los motivos por los que lo solicitas, el plazo propuesto, el calendario de pagos, el medio de notificación y una oferta de garantías si procede. La tesorería te puede pedir más documentación. Si hay algún defecto en la solicitud, la tesorería te va a requerir que lo subsanes en un plazo de 10 días y si no lo subsanas se va a considerar desistido. La tesorería tiene que resolver el aplazamiento en un plazo máximo de 3 meses y si no te contestan en esos 3 meses se va a entender silencio negativo, es decir, se va a entender que te han desestimado el aplazamiento. ¿Cuáles son los efectos de un aplazamiento? Muy importante. Solicitar un aplazamiento no suspende automáticamente el procedimiento recaudatorio, es decir, los embargos pueden seguir si la tesorería no te concede todavía el aplazamiento. Lo que sí que hace el aplazamiento es que una vez concedido puedes considerarte al corriente mientras cumplas puntualmente las cuotas aplazadas y mientras pagues las nuevas que vayan saliendo. ¿Cuándo lo deniegan? Lo van a denegar cuando haya un incumplimiento reiterado de aplazamientos anteriores, cuando hay autorizaciones de enajenación de bienes embargados o si la deuda es menor al doble del salario mínimo interprofesional mensual. Es decir, por ser de escasa cuantía, la tesorería prefiere cobrarla directamente. Si la deuda resulta improcedente, lo que va a ocurrir es que te van a devolver la garantía con el interés legal y te la tienen que devolver en 30 días.
Pero si solo es improcedente en parte, es decir, no por el total de la deuda, te van a devolver de manera proporcional. ¿Y qué ocurre si incumplimos el aplazamiento? Si incumples un pago del aplazamiento, se va a reactivar automáticamente la vía de apremio. Y entonces vienen de nuevo los recargos. 20% si cumpliste tus obligaciones de liquidación y 35% si no las cumpliste. Además, hay interés de demora desde la fecha de vencimiento del plazo reglamentario y pierdes la consideración de estar al corriente de pago. También se considera incumplido cuando el deudor deja de estar al corriente de las obligaciones posteriores a la concesión. Es decir, si pides un aplazamiento pero empiezas a dejar de pagar las cuotas del mes a mes, ¡boom! Incumplimiento automático. Vamos, la devolución de ingresos indebidos. Esta es la parte donde por una vez la tesorería te devuelve dinero si procede. ¿Qué es una devolución de ingresos indebidos? Es el procedimiento mediante el cual la tesorería reembolsa cantidades que el sujeto ingresó sin deber hacerlo o por un importe superior al que le correspondía. Ejemplos típicos pueden ser que pagaste 2 veces la misma liquidación o te liquidaron mal y pagaste de más, ingresaste cuotas después de una baja no comunicada a tiempo, hubo un error material o aritmético, se aplicó mal una base máxima. El mensaje es que si pagas de más, tienes derecho a que te lo devuelvan. Eso sí, la tesorería revisa todo para comprobar que realmente te corresponde. Cuando no procede la devolución, no te van a devolver nada si tienes otras deudas pendientes con la Seguridad Social. Primero van a compensar lo que debes. Tampoco te van a devolver nada si tienes un aplazamiento vigente. Antes hay que saldar ese aplazamiento para poder cobrar cualquier devolución. Y por último, no se devuelven ingresos hechos con mala fe. Si ingresaste maliciosamente, es decir, intentando engañar, no hay devolución. Cuando procede la devolución incluye el importe indebidamente ingresado, los recargos, intereses o costas que también se hubieran pagado indebidamente y los intereses de demora desde la fecha en que hiciste el ingreso hasta la propuesta de pago por parte de la tesorería. Es decir, si te deben dinero, te lo devuelven con sus intereses correspondientes. Por una vez te va a salir bien. Los plazos que tenemos que tener en cuenta para las cuotas es que prescriben 4 años desde el día siguiente al ingreso indebido y que una vez te lo notifican que procede devolver el ingreso, tienes 4 años para cobrarlo o reclamarlo. Si no, la devolución caduca. En cuanto a otros ingresos, se van a regir por sus normas específicas. ¿Conoces la diferencia entre caducidad y prescripción? Si la conoces, déjala en comentarios para que el resto de compañeros y compañeras también la conozcan. En cuanto a los costes de la devolución, si hay que devolver, va a tener de costes el interés de demora y el reembolso de garantías. Estos costes van a cargo de la entidad gestora o colaboradora que realiza la devolución. El ciudadano no paga nada. La competencia para devolver los ingresos indebidos es de la tesorería y en algunos casos, cuando las cuotas se gestionan conjuntamente con otros recursos, la resolución inicial corresponde a los órganos gestores que luego lo comunican a la tesorería para que lo devuelva. Casos donde sí es la tesorería directamente, cuando hay errores materiales, duplicidades, excesos sobre la base máxima, cuotas ingresadas tras baja o prescripción o ajustes aritméticos simples. La tesorería tiene un plazo de 6 meses desde que recibe toda la documentación correcta para devolver el dinero. ¿Qué pasa si no te contestan? Silencio administrativo desestimatorio, es decir, si no te dicen nada, se entiende que te han dicho que no. Y hasta aquí la devolución de ingresos indebidos, cuando la tesorería de manera excepcional te devuelve dinerito. Si te queda alguna duda, déjamela en comentarios o pásate por la pregunta semanal de Patreon. Y con esto cerramos la clase de hoy. Como siempre, espero que te haya servido para entender un poquito mejor la recaudación en periodo voluntario, que tiene su miga. Y si quieres repasar la clase en formato audio, recuerda que la tienes disponible en Spotify, en la manzana del opositor, por si quieres escucharme mientras paseas al perro, hacer la cena o finges que estudias. Y si quieres apoyar el proyecto, ya sabes que tienes Patreon, donde además de ayudarme a seguir creando contenido, tienes clases extras, esquemas, tutorías, preguntas semanal y distintos tipos de suscripciones según lo que tú necesites.
Así que si te apetece, suscríbete, dale a like, compártelo con quien estudia lo mismo que tú, que cuesta poco y ayuda muchísimo. Y si te ha quedado alguna duda, ya sabes, me la puedes dejar en comentarios o plantearla en la pregunta semanal de Patreon, que ahí te respondo sí o sí. Nos vemos en la siguiente clase, donde empezaremos ya con la providencia de apremio y el inicio del periodo ejecutivo. ¡Ánimo, que lo estás haciendo genial!